Bueno, dentro de los ciber, ¿se acuerdan que dijimos que íbamos a hablar de ciberguerra, de ciberterrorismo y de ciberdefensa? Con respecto a la ciberguerra, ¿se acuerdan que yo les comenté que el diputado Maí había presentado en el año 2013 el tema de ciberguerra en la sesión de la mesa directiva de la Comisión de la ONU? Y eso ocasionó que después lo presentara en el Parlamento en la Comisión de Asuntos Internacionales. A nivel de Naciones Unidas, recién se trató en el año 2015 y en la resolución que se tomó, lo que se estableció es que se debe buscar el equilibrio entre la seguridad y la privacidad y priorizar el desarrollo electrónico. Esos fueron a grandes rasgos los aspectos que se destacaron. En agosto del 2015 compareció a GESIC, a la Comisión de Asuntos Internacionales, y estuvo comentando todos los riesgos que se presentaban y las actividades que hacía AGESIC en materia de ciberseguridad. En ese momento, las actividades concretamente del CERTUI y y de los inicios del SOC, ¿verdad? Eh, se comentó también acerca de, bueno, los problemas o los incidentes que habían sucedido hasta ese momento, y ya en el año 2015 los incidentes iban en crecimiento, ¿verdad? Que bueno, pandemia y pospandemia fue cuando más, cuanto más aumentaron. Que también siempre se dice, bueno, en realidad también se van afinando los mecanismos de detección y denuncia, y eso también hace que aumente la cifra, más allá de que efectivamente hubo un aumento en problemas de cibercriminalidad. En realidad, el tema que estuvo planteado inicialmente como ciberguerra, bueno, devino, por lo menos en esa comparecencia de AGESIC, en temas más de ciberseguridad que de ciberguerra puntualmente. Bueno, tenemos que tener en cuenta que cuando se habla de ciberdefensa, aparecen los ciber, ¿verdad? Y acá tenemos que tener en cuenta la ciberseguridad, las ciberoperaciones, las operaciones sobre redes TIC, las operaciones de información, la guerra electrónica, las operaciones psicológicas, la comunicación estratégica. Yo no les mencioné que hay un artículo que yo lo tengo marcado. En la Ley de Defensa Nacional, el artículo 24 hace referencia, ahora que vi las ciberoperaciones, me acordé, que dice que la participación de fuerzas o efectivos militares nacionales en actividades reales o virtuales de carácter combinado con fuerzas militares de otros estados debe guardar coherencia con las necesidades de la defensa militar del país y su política exterior. Y me pareció interesante porque acá confluye, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver las ciberoperaciones con la cooperación entre los estados en estos temas, que son fundamentales porque, bueno, como habíamos visto, todos los temas internacionales, todo el tema de la falta de fronteras y por lo tanto saber de dónde provienen, todo el tema del rastreo, ¿verdad? De la información para definir, bueno, qué camino ha hecho un ataque, o dónde tuvo su origen. Tenemos que tener en cuenta que eh, estas actividades están dirigidas a dañar en forma grave capacidades y que no solamente los ataques producen un daño a nivel de información o a nivel a nivel lógico, sino que también producen un impacto a nivel físico, producen daños a nivel físico.
Entonces, acá tenemos que tener en cuenta eh, cómo yo impongo la aceptación de un objetivo propio, cómo se sustrae información, cómo se cortan o destruyen los sistemas de comunicación de un Estado, o cómo puedo alterar bases de datos. Y todo esto que lo voy a hacer en forma electrónica, lo voy a hacer en forma digital, va a tener su impacto, ¿verdad?, en el ámbito físico. La gran diferencia con la guerra tradicional es que acá no habría una violencia física en sí misma. O sea, la acción no es la violencia física, sino que la acción es el ataque informático. ¿Y cómo voy a hacer ese ataque informático? Bueno, por infiltración en los sistemas informáticos enemigos, para obtener información, y acá el control de proyectiles mediante computadores, planificación de las operaciones, la gestión de abastecimiento, algo que uno normalmente no piensa, pero la gestión de abastecimiento es muy importante, porque imagínense que si no llegan alimentos, si no llegan este, elementos de primeros auxilios a las tropas, bueno, ya es un elemento muy importante. Por eso siempre se trata de aislar, ¿verdad? Para que no se puedan abastecer, porque bueno, evidentemente en la medida que cercamos a un determinado grupo, bueno, va a ser mucho más fácil combatirlo. Y todo esto, ven que todo esto es inteligencia en realidad, porque todo esto es información que va a ser muy valiosa, que yo la voy a obtener mediante un ataque informático, pero que va a ser de utilidad sin lugar a dudas en el campo de batalla si existe, porque se acuerdan que hablamos de que las guerras eran híbridas. A Ucrania se la invadió físicamente, pero también se la ciberatacó, porque ahora ya no tenemos un único terreno, ¿verdad? Antes teníamos el espacio terrestre, el espacio aéreo, el espacio marítimo, pero ahora tenemos eh, este, eh, otro nuevo espacio en el cual yo puedo impactar en los otros, ¿verdad? A raíz de determinada información eh, o determinado control que puedo llegar a obtener. Cuando hablábamos de las armas autónomas, bueno, obviamente, si yo logro apoderarme de las armas autónomas del enemigo, bueno, sin lugar a dudas, voy a tener una ventaja que va a ser muy importante. Hay un informe de seguridad de la empresa McAfee que habla de la guerra fría cibernética, que está dominada por los ciberespías y los cibersoldados. Vean acá, guerra fría cibernética, porque justamente esa búsqueda de la información o de tener una información más privilegiada o una información secreta o una información que tenga un valor importante a la hora de combatir al enemigo o de realizar un ataque. Thomas enumera las características de la guerra cibernética y dice que es compleja, que es asimétrica, que tiene objetivos limitados, que es de corta duración, que va a ocasionar menos daños físicos a los soldados, que hay un mayor espacio de combate pero menor densidad de tropas, que hay cierta transparencia, que hay una lucha intensa por la superioridad de la información, creo que debería ser la primera en realidad, que aumenta la integración, que hay mayores exigencias impuestas a los comandantes, porque hay más frentes, ¿verdad? Eh, porque hay nuevos aspectos de la concentración de las fuerzas, porque se necesita una reacción muy rápida y porque es igual de devastadora que la guerra convencional. Acá tenemos que tener en cuenta, y lo vamos a ver después, que hay países que ya tienen organismos especializados en materia de ciberguerra, como nuevas fuerzas, ¿no? Dentro de lo que son las Fuerzas Armadas, que nosotros tenemos
el ejército, la fuerza aérea y la naval, bueno, hay países que tienen una fuerza especial para todo lo que es ciberespacio.